Hoy inicia una temporada distinta para la vida de la iglesia. De hecho, no solamente para la vida de la iglesia, sino realmente en el mundo inicia una nueva temporada. Un espacio distinto porque este es un espacio que tiene que ver ahora con un cambio justamente en la forma de cómo percibimos el mundo. ¿Saben? Este canto que acabamos de cantar, ese himno tradicional de la iglesia que posiblemente tenga alrededor de 400 o 500 años, pero que encierra en sí mismo un mensaje importante para la vida de la iglesia. Y este mensaje importante tiene que ver justamente con un llamado que hacemos los unos a los otros para decirles: venid y adoremos y encontrémonos justamente con el Mesías, con el Cristo. Ahora, ese es justamente algo a lo que cada uno de nosotros hemos sido llamados, para que cada uno de nosotros vengamos y nos encontremos con el Mesías. La temporada de Adviento, en su boletín tiene una pequeña explicación. La palabra Adviento no la usamos mucho, pero es una palabra que se usa desde posiblemente finales del siglo II para hablar acerca de el advenimiento de Cristo Jesús. Y sabe, en la temporada de Adviento nosotros lo que hacemos es prepararnos para ese encuentro con el Señor, pero el encuentro con el Señor tiene por lo menos dos grandes facetas. La primera de ellas tiene que ver justamente con ese encuentro histórico donde Jesús viene para formar parte de este pueblo. Y cuando hablo de formar parte de este pueblo es que se hizo el verbo humanado, como también la letra del himno dice, el verbo humanado con el cual camina y vive, actúa como uno de nosotros. Se trata del Jesús histórico, del cual vino, nació en un pesebre, usted conoce la historia, pero que también murió en una cruz para darnos a todos los creyentes salvación. Esa es la historia del Adviento, pero al mismo tiempo que celebramos ese acto histórico por el cual fuimos redimidos, al mismo tiempo esperamos también con expectativa, con esperanza, el momento en el que el Señor Jesús venga por segunda vez para venir por su pueblo. Entonces, justamente la iglesia se encuentra justo entre las dos venidas. El primer advenimiento de Cristo, donde nos trae salvación, y el segundo advenimiento de Cristo, donde Él viene y trae gozo, alegría, y viene por todos sus elegidos para entonces estar con Él por la eternidad. Esa es la idea del Adviento, de la cual tendremos que empezar hoy a considerar uno de los temas importantes, por cuanto se trata de la historia de un hombre llamado Juan, que fue justamente el precursor de Jesús para anunciar su primera venida. Le invito a que ahí en su lugar oremos. Dios Padre, gracias por el cuidado, la bendición, la provisión que tú haces para que hoy podamos estar en este lugar. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos hoy la guía de tu Espíritu, Señor. Que seas tú, Señor, quien abre a tu pueblo, quien nos muestre a través de tu palabra lo que es necesario que aprendamos en este día. Danos la guía, la inspiración para la obra a la que tú mismo también nos has llamado. Te bendecimos en el nombre del Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. La historia empieza justamente en el Evangelio de Lucas, empieza justamente con una buena noticia. Y a todos nos gusta sin duda tener buenas noticias. ¿Sabe? Esa parte es preciosa cuando de pronto recibes buenas noticias. Cuando hay no solamente una buena noticia, sino que incluso Dios contesta favorablemente tu oración. Y sin duda Dios contesta favorablemente nuestras oraciones. Eso es un motivo de gozo. Y de verdad que hay motivo de gozo cuando alguien hace una oración y de pronto descubre que Dios le está bendiciendo. Ese es un motivo de gozo. Es un motivo de gozo saber que Dios contesta nuestras oraciones. Ese motivo de gozo, si además pudiéramos agregarlo siguiendo el texto bíblico, de que no solamente es una oración que nos ha contestado Dios, sino que además Dios va a enviar a uno de sus mensajeros, es decir, a un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Entonces Dios envía a uno de sus mensajeros justamente para llegar hasta la persona adecuada y darle el mensaje personalmente. Saben, muchos de nosotros al saber que una oración está contestada ya estamos gozosos. Pero si además Dios envía
a uno de sus mensajeros, cosa que por cierto no ocurre todos los días, pero que Dios de pronto hace este tipo de cosas y manda a uno de sus mensajeros para que llegue directamente hasta ti y entonces de forma personal te comunique esas buenas nuevas de parte de Dios. Dios hace eso porque a Dios le interesan las personas. Y entonces esta es una historia donde un matrimonio ya mayor, que no habían tenido hijos, y de pronto reciben una noticia que va a cambiar su propia historia. Dios ha decidido mostrarles gracia a ellos y Dios envía entonces una respuesta favorable. Un hijo habrá de nacer. Ahora, hay algo más atrás de esto. Para muchos posiblemente la idea de poder tener un bebé ya es una bendición. Pero si empezamos a considerar qué es lo que Dios tiene atrás de todo eso, sin duda podríamos ver entonces que efectivamente Dios no te trae bendición, sino que trae mucho más que un niño que nos es nacido. ¿Sabe? Dios a ese hombrecito que habrá de nacer, llamado Juan, Dios le va a usar enormemente. Entonces, lo primero que destaca acerca del nombre de Juan es el significado de su propio nombre. Es un nombre que es fiel a Dios. El nombre de Juan significa eso, es fiel a Jehová. Es un nombre que va a estar ahí, y desde su propio nacimiento, donde apenas está siendo anunciado, ya está marcando cuál es el rumbo que ese niño habrá de tener. Entonces Juan significa fiel, pero ya se está describiendo de esa forma cuál es la acción que Juan va a tener. Es un hombre que se va a mantener fiel a Dios en todas las circunstancias. ¿Saben? Va a haber momentos difíciles para Juan. Momentos no solamente donde predica y hay mucha gente escuchándole, sino también va a haber momentos donde va a ser rechazado, donde va a morir por causa del mensaje que está proclamando. Pero ahí él se mantuvo fiel al Señor. Es un hombre fiel, si puedo decirlo así, hasta las últimas consecuencias. Se mantiene fiel en todos los momentos. Él decide mantenerse fiel. ¿Sabe? La fidelidad es un don que también Dios nos da y que nos permite ejercerlo y nos da de su gracia para poder continuar fiel en ese proyecto al que Dios nos va a llamar. Ahora, esa es una de las primeras características de él. Ahora, no solamente es eso, sino que también tiene algo más. El nacimiento de Juan anuncia una etapa totalmente nueva, un tiempo de gracia, un espacio donde Dios decide manifestarse. El último de los profetas en el Antiguo Testamento, y por eso es que usamos la idea del Antiguo y el Nuevo Testamento. Probablemente usted ya lo sabe, pero el Antiguo y el Nuevo Testamento están separados aproximadamente por 400 años de historia. 400 años de historia donde el último de los profetas, Malaquías, termina su predicación y durante 400 años Dios no habló a su pueblo. Hay una causa por la cual Dios deja de comunicarse por su pueblo. Y esa causa, yo le diría, la única, es el pecado. Y en el Antiguo Testamento, a través de diversos profetas, hay una forma que se va a ir generando. Dios le vuelve la espalda a su pueblo. Deja de escucharlos. Les vuelve la espalda porque el pecado está presente en ese pueblo. Cuando el pecado está presente en nosotros, también a nosotros nos afecta, porque no podemos percibir entonces la palabra de Dios. Aunque en el caso nuestro tenemos la bendición de que Dios sigue hablando a nuestra vida. En el caso de el antiguo Israel, durante 400 años dejó de haber profeta de Dios. Sin embargo, el papel de Juan el Bautista anuncia justamente un nuevo tiempo de gracia. Su nacimiento anuncia que finalmente el tiempo de la liberación, el tiempo donde Dios va a seguir actuando, donde Dios una vez más escucha a su pueblo, ¿sabe? Y esa es una bendición incluso para cada uno de nosotros, porque aún en medio de nuestro pecado,
por gracia, Dios sigue escuchándonos. Dios sigue estando pendiente de nosotros, de nuestra vida, aun cuando no somos los mejores y pudiésemos ser el peor de los pecadores, y sin embargo Dios en su gracia no va a guardar silencio como en aquella época, sino que Dios seguirá escuchándonos y atendiendo a nuestra propia vida. ¿Sabe? Eso implica justamente el tiempo de gracia que Dios nos permite vivir. Es una forma de cómo Dios actúa en medio de nosotros. Ese tiempo de gracia no solamente implica eso, sino hay una frase que habla acerca de Juan el Bautista y dice: y será grande delante de Dios. ¿Sabe? Para mí esto es un contraste enorme con la cultura en la que vivimos, donde queremos hacernos grandes a costa de lo que sea, donde queremos ganar popularidad, donde hacemos casi cualquier locura con tal de ser un poco más populares. Cualquier reto que de pronto en las redes sociales aparece, de pronto vas a encontrar a hombres y a mujeres que se meten de cabeza a hacerlo para tener unos cuantos seguidores más. Hombres y mujeres que son capaces de mentir, de engañar, de cualquier cosa, de inventarse historias por 2 minutos de fama en la televisión. Esa es la historia de mucha gente que vivimos así. ¿Sabe? Finalmente esa fama y esa popularidad finalmente se vuelven transitorias, y finalmente un día de estos se acaba. El contraste está justamente en un hombre llamado Juan, que crece delante del Señor. Pero Jesús mismo había anunciado cómo era la forma de cómo ser grande en el reino de Dios. El que quiera ser grande, que sirva. Porque ese es el camino que Jesús enseñó, donde descubrimos el privilegio que Dios nos brinda justamente de poder hacernos servidores. Él es reconocido por Dios justamente por su grandeza, pero es reconocido por Dios porque esa grandeza lleva a la fidelidad, al servicio, a un compromiso total de su vida para con Dios. Eso es lo que hace grande justamente a un hombre. Eso es lo que hace grande a un hombre, pero no solamente es eso. ¿Sabe? Jesús habló acerca de este hombre y Jesús dijo: entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Uno piensa en todos los grandes profetas del Antiguo Testamento: Isaías, Daniel. Uno piensa en gente como Moisés. Y sin embargo, las palabras de Jesús fueron elogiosas para hablar acerca de este hombre. Entre los nacidos de mujer no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Sabe? Yo creo que pocas personas podrían haber recibido un título honorífico de ese tamaño. Pero eso ocurrió justamente por compromiso de fidelidad, de santidad, porque fue también al mismo tiempo un hombre consagrado a Dios. El libro de Levítico dedica todo un capítulo completo para hablar en qué consiste ese tipo de compromiso. Se usa una palabra antigua, la palabra nazareato. Juan el Bautista, desde el nacimiento, tenía un voto de nazareato. ¿Sabe? Hay algunas formas de cómo los que hicieron voto de nazareato viven. Entre otras cosas, la parte externa: no se cortan el cabello, como crezca. No se van a cortar el cabello. Vive de una forma y viste de una forma muy simple. Se alimenta de miel de abejas y viste una vestimenta de cuero. Y yo le diría, no de pieles curtidas y pulidas, sino la ropa más sencilla y rústica. Entre otras cosas, no bebe vino ni sidra.
y busca cuidarse de cualquier cosa que pueda contaminar su vida. A veces hasta en casos casi extremos. Porque si un pariente suyo hubiese muerto, incluso si su padre hubiese muerto, ¿sabe? Él no podría asistir al sepelio o participar de él. Parece un caso extremo, pero esa búsqueda de santidad trata de mostrar algo. Trata de mostrar a través de eso externo el enorme compromiso interno que existe delante de él. Así es que no es apariencia. La verdad es que incluso si hoy de forma contemporánea viésemos a un hombre que tiene voto de nazareato, ¿sabe? Posiblemente sería una de esas personas con las cuales no quisiéramos estar sentados. No es porque no es agradable. Es una de las personas que quizás no quisiéramos estar sentados porque su aspecto es completamente desaliñado, porque su aspecto no es grato. Quiero que piensen nada más, una persona que los últimos 30 años de su vida no se ha cortado el cabello. ¿Sabe cómo se vería un varón así? Entonces, eso implica justamente eso. Pero no le importa quedar bien ante los ojos de los hombres, les importa quedar bien ante los ojos de su Señor, de su Dios. Eso también nos lleva a que este mismo hombre con misión es un hombre que es guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a manifestarse sobre su vida. Y esa parte de la guía del Espíritu es esencial para con cada uno de nosotros. Cada creyente necesita ser guiado por la presencia del Espíritu de Dios, porque no se trata de lo que hacemos, de lo que podemos, de las cosas que nosotros podemos lograr, sino se trata de que sea el Espíritu de Dios el que le capacite para poder él completar la misión. ¿Sabe? Ninguna misión de parte de Dios la vamos a poder completar con nuestras propias fuerzas, porque no depende de nuestras fuerzas, no puede depender de ello, no puede depender de cuán hábiles, de cuántas capacidades podemos desarrollar, no depende de eso, realmente depende justamente de que sea la presencia de Dios la que guíe tu vida y que la presencia de Dios te permita entonces continuar adelante. El apóstol Pablo habló un poco acerca de esta idea de ser guiados por el Espíritu y él escribió en una forma simple diciendo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, porque finalmente es un hombre como todos nosotros, que vive en la carne, no es alguien súper espiritual que ya no toca el piso de tan santo que es, sino es un hombre común como cualquiera de nosotros, pero es un hombre que también se deja guiar por el Espíritu, y en esa guianza que el Espíritu hace sobre su propia vida, entonces este hombre dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, porque lo sigue viviendo ahí, lo vivo en la fe de Dios. Entonces, es un hombre que se deja guiar por Dios, donde no se trata de mi proyecto, no se trata de mis ideas, no se trata de lo que yo quiero, sino, permítame decirlo, como probablemente usted también lo aprendió cuando escuchó por primera vez el Padre Nuestro: sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. ¿Sabe? Esa era una oración común en el siglo I, que sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y Jesús enseña a sus discípulos a orar de esa misma manera. Un rabino de la época decía: que sea hecha tu voluntad como es en el cielo, también en la tierra. Señor, y si es posible, empieza por mí, porque el primer lugar donde yo quisiera que la voluntad de Dios sea cumplida es en mi propia vida. Señor, si te es posible, que tu voluntad sea cumplida en mi propia vida. Y eso es lo que hace Juan el Bautista justamente. Ahora, él se va a convertir de esa forma en un hombre fuerte delante de Dios, un hombre que crece, que da gracias, que Dios le usa enormemente. Pero sabe, Dios hace esas cosas, y entre las cosas que va a hacer justamente es motivar la conversión del pueblo de Dios. Parte de su ministerio justamente tiene que ver con ello, con motivar al pueblo de Dios hacia una conversión. No se trata solamente de cambiar de religión,
sino la conversión implica algo más. La conversión implica un cambio de vida completo en la forma de cómo estoy viviendo. Ese cambio solamente puede provenir de parte de Dios. Entonces, eso es justamente lo que Él va a hacer, preparar a ese pueblo para que en continuidad con el Nuevo Testamento, Él ahora se convierte en el primer predicador del Nuevo Testamento y va a anunciar que el reino de Dios finalmente se ha acercado. El reino de Dios llega hasta Él y finalmente Él va a cumplir su misión justamente de esa manera, preparando el camino para que las personas puedan venir al encuentro con el Mesías. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Quisiera que tomáramos todas esas ideas de lo que Dios hizo en Juan, porque un punto de transición para nuestra vida es recordar que Él hizo todo eso, preparó el escenario para que Jesús viniera y que la gente que estaba ahí pudiera tener ese encuentro salvífico con su Salvador, que es Cristo Jesús. Ellos tenían que tener ese encuentro salvífico, pero eso ocurrió hace 20 siglos. Dios usó en esa época a un hombre llamado Juan, que fue fiel a Dios, que vivió consagrado, que vivió para la gloria de Dios. ¿Sabe? Hace 20 siglos Dios usó a un hombre así. Ahora nuestra misión es preparar el camino para que Él se encuentre con su pueblo en su segunda venida. Hace 20 siglos fue un hombre llamado Juan. Hoy Dios va a usar a un hombre, a una mujer, que se puede llamar Ángeles, que se puede llamar Pedro, que puede ser Magda, ¿sí? Bárbara, a Hugo, a Ángel. Esos son los hombres y las mujeres a los que Dios va a usar. Hombres y mujeres que pueden ser y somos nosotros mismos. A los hombres y las mujeres que va a usar Dios para esto son los que hoy están aquí. A Julián, a David, a Héctor, a cada uno de los hombres y mujeres que hoy nos encontramos aquí reunidos. Hombres fieles al Señor. No somos perfectos. Sabemos que no somos perfectos, ¿cierto? Pero sabe, Juan también era un ser humano. Tampoco era perfecto, pero amaba a Dios por sobre todas las cosas. Así es que no es nuestra perfección, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Es el poder de Dios sobre tu vida, no tu capacidad. Juan, como cualquiera de nosotros, no era tan fuerte, pero lo que Dios puede hacer en Luisa no tiene ningún límite. Porque lo que Dios puede hacer en Luisa o en Elizabeth no tiene límite. Porque lo que Dios de verdad puede hacer en nuestra vida, de verdad no tiene ningún límite. Entonces, se trata de la fidelidad, no es simplemente que yo soy un superhombre capaz de no equivocarme. Nos equivocamos y lo sabemos. Pero lo que Dios puede hacer en tu vida puede ser de enorme bendición para toda la gente que está alrededor nuestro. Así es que no se trata solamente de lo que nosotros hacemos, pero lo que Dios hizo a través de Juan y Dios hace a través de cada uno de nosotros, justamente es anunciar un nuevo tiempo de gracia. Un tiempo de gracia donde justamente consiste en eso, en un mensaje que no tiene que ver con condena. ¿Sabe? Nuestra sociedad está llena de personas que ya viven sin Dios, que ya viven sin esperanza y que viven en el pecado y que su propio pecado les daña, les causa problemas y ese propio pecado
no tienen ni siquiera que experimentar ya ninguna condenación de Dios. Déjame decirlo así, suena duro, pero la verdad es que ya están condenados, porque su propio pecado es el que les está dañando ya. Pero necesitan experimentar redención. Y los hombres y las mujeres que Dios va a usar para que la vida de ellos cambie, somos nosotros. Dios va a usar a un hombre como Arturo, con las relaciones que él tiene, con las imperfecciones que tiene, o las que el rey tiene, o cualquiera de nosotros. Tu amigo necesita una palabra de redención. Sufrió un accidente, sufrió violencia. La persona más cercana a él eres tú, para compartirle ese mensaje. Y Dios va a usar lo mismo en cada uno de nosotros. ¿Sabes? La gente necesita ese espacio de redención. Necesitan experimentar del cuidado de Dios. Pero también son hombres y mujeres que no están buscando ganar fama. ¿Sabe? De pronto hasta con las iglesias evangélicas pensamos en que ya me porté bien, ya traje a uno al templo y como que ya soy mejor que otro. No. ¿Saben? La gente que Dios usa son hombres y mujeres que buscan que Dios sea glorificado, que no están buscando una posición de privilegio, que no quieren sobresalir más. ¿Sabes? Buscan que Dios sea glorificado en cada momento. Y Dios es glorificado cuando a través de tus palabras, de tus acciones, tus amigos reciben bendición, tu familia recibe bendición. Dios usa eso. Hombres y mujeres que van a ser usados. Aquella época se llamaba Juan. Hoy es Wences, Jocelyn, Alondra. Cada uno de los que hoy estamos aquí. Esos son los hombres y las mujeres que Dios usa para poder dar bendición. Hombres consagrados a Dios. Tal vez pienses, Carmen, que no vas a poder. Uno piensa en consagración y dices, está muy grande la palabra. Pepe, tal vez pienses que no se puede. Y quizás muchos de nosotros pensamos en consagración y dices, no voy a poder. Tienes razón, no vas a poder. Pero Dios sí puede hacerlo en ti. ¿Cómo te llamas? Magda. Dios sí lo puede hacer en ti. Tú no puedes. Yo no puedo hacerlo. Y quizás a veces nos duele y decir, no voy a poder, pero no podemos. Dios sí puede, porque Dios sí puede hacerlo en ti. Y porque Dios puede hacerlo en ti, no se trata de nuestra consagración y de mi capacidad, sino se trata simplemente de creer que Dios es capaz de obrar milagros aún en nuestra propia vida. Tan limitados como estamos, tan cortos a veces de entendimiento, pero Dios es capaz de hacerlo en ti. Créeme que Dios puede hacerlo, porque para Dios no hay ningún imposible. Dios puede hacerlo en ti. Así es que créeme que Dios puede usar tu vida, no solamente para que recibas bendición, sino para que tú seas bendición para muchísima gente más. Hay algo que ya Dios te dio. Cuando creíste en Jesucristo, Armando, Dios te dio la guía de su Espíritu. Cuando creíste en Jesucristo, Dios te dio la presencia de su Espíritu para que Él te guiara, para que Él te fortaleciera, para que Él actuara a través de ti. Esa capacidad ya está en ti. Ahora tienes que creer y dejarte guiar. Y Dios lo va a hacer en ti. Dios es el que puede obrar milagros en la vida de cada uno de nosotros.
Dios puede usar a Armando como usa a Reina, porque sus palabras, su testimonio, esas palabras que a veces parecen simples, pero Dios es capaz de usarlas para traer bendición a cada uno de nosotros. Entonces Dios es el que hace eso, no somos nosotros. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, simplemente es el poder de Dios el que va a actuar a través de Tolo o de Liborio y de cualquiera de nosotros. Porque no se trata de lo que podemos hacer, se trata de lo que Dios puede hacer en ti. ¿Ves? Tal vez pienses que no se puede. Ya sabes ahora que Dios sí lo puede hacer en ti. Porque no depende de nuestras capacidades. Dios lo puede hacer en ti. Y Dios puede usar tu vida de un modo maravilloso para que tú seas en verdad todo eso que un día Juan fue. Así es que hace 20 siglos fue un hombre llamado Juan. Hoy aquí hay hombres y mujeres que hemos recibido justamente la misma encomienda y que recibimos la misma misión, pero que también el Dios que estuvo con Juan es el Dios que va a estar con nosotros, para que a través de nuestra vida Dios haga un milagro, para que el milagro ocurra y Dios lo haga a través de nosotros. Dios lo puede hacer. Quiero orar ahora pidiendo que sea Dios quien actúe en nosotros y que Dios lo haga a través de ti, Tommy, que cumpla ese milagro en ti, en Osiris, en la otra Osiris, que Dios lo haga a través de uno de ustedes, que Dios lo haga a ti. ¿Cómo te llamas? Que Dios lo haga en Rogelio, porque Dios sin duda puede hacerlo en ti. Les invito a que oremos. Juan, oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque eres tú quien logra todas las cosas, Señor. No somos nosotros, no son nuestras capacidades, que tú sabes, Señor, las conoces, son limitadas. No somos tan fieles como quisiéramos ser, Señor, pero sabemos que tú puedes lograrlo en nuestra propia vida. Sabemos que tú puedes lograr los cambios que sean necesarios, Señor, y que puedes obrar milagros, Señor nuestro, a través de nuestra propia vida, para traer gracia y consuelo para cada uno de nosotros, pero también para hacernos instrumentos de bendición, Señor. Hay cientos de personas, Señor, en esta ciudad, miles de ellos, Señor, que viven sin esperanza y sin Dios, que necesitan, Padre, necesitan consejo tuyo, necesitan una palabra de bendición. Dios, úsanos para ello, Padre. Usa nuestra vida. Muchos de nosotros todavía pensamos que no vamos a poder, Señor, y sabemos que no lo vamos a hacer, pero no somos nosotros, es el poder tuyo, Señor, el que puede llevarnos a esto. Y tú puedes obrar, Señor, sobre estos hijos tuyos, y puedes hacerlos un instrumento de gracia y de bendición. Tú puedes hacerlo, Señor, y puedes usar aún a estos que somos y nos reconocemos siervos inútiles, pero que en tus manos, Señor, podemos hacer proezas, porque así dice tu palabra: en Dios haremos proezas. Hazlo tú, Señor, haz ese milagro en nuestra propia vida, y que tu nombre, el Todopoderoso, el nombre de Cristo Jesús, pueda ser exaltado, reconocido, y que el nombre de Cristo Jesús sea bendición para toda la gente que hoy está aquí, pero que el nombre de Cristo Jesús sea también bendición para mucha gente que hoy necesita una palabra de consuelo y esperanza, una palabra que les lleve a encontrarse con el Mesías, con su Salvador. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.